del día de hoy. La siguiente se titula La fórmula mágica de los videojuegos. Esta conferencia está a cargo de nuestro instructor Marco Pado. Marco Pado es estudiante del octavo semestre de la carrera de Ingeniería Informática. Y es nuestro instructor de las áreas de videojuegos 1, videojuegos 2, y va a estar con nosotros también en la mención de videojuegos. Y también es el encargado de la infraestructura tecnológica de GACO. Bien, Marco, todo tuyo. Mucho gusto. Para los que no me conocen, para los que sí, soy el chino de palabra que normalmente se la pasa por acá. Me habrán visto varias veces moviéndome entre máquina y máquina cuando algo falla o en su defecto hablando con los que normalmente tienen más tiempo por acá. Sí, hoy vamos a hablar de la fórmula mágica de videojuegos, pero antes de comenzar un poquito de lección de historia. Algunos de ustedes no sabrán, pero realmente los videojuegos datan desde más o menos los años 50, ¿ok? 1950, no 1850, ni tampoco 1700, vamos a ver, 1950. Comenzando con juegos bastante básicos que eran literalmente simuladores en su momento. No fue hasta 1970 cuando Atari irrumpió en el mercado con juegos como Pong, Tetris, bueno, Tetris no, un poquito después, Pac-Man, etcétera, 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 Space Invaders, por ejemplo. Que tenemos una sorpresita más adelante con respecto a esos juegos, así que déjenlo picadito. ¿Ok? En los 80 Nintendo irrumpió en el mercado, los 90 Sony, 2000 Microsoft y en adelante pues todo lo que ya vimos antes, pero por 3. ¿O cuántas generaciones que llevamos? 6, 5 por 5. ¿Ok? Con cada avance tecnológico con los años se han visto siempre aumentos tanto en gráficos, mecánicas, programación, géneros. Pasamos de un ámbito 2D a un ámbito 3D, pasamos de utilizar gráficas o texturizado hasta ahorita lo llamado Ray Tracing. ¿Alguien sabe qué significa eso? Pues yo más o menos, no mentira. Ray Tracing lo que se refiere es trazado de rayos y se utiliza para calcular mejor las sombras en los videojuegos más actuales. ¿Ok? Normalmente se utiliza en ciertas computadoras con tecnología de NVIDIA de Ray Tracing, como una RX en adelante. Y con AMD no me acuerdo cuál es actualmente no me acuerdo cuál es digamos, la serie que utiliza la tecnología por parte de AMD. ¿Ok? Antes de continuar, hablemos de programas para crear videojuegos. Entre ellos tenemos la lista de la izquierda, que es la más utilizada, la de la derecha no tanto, pero son también utilizados en menor o mayor medida. ¿Ok? Unity, Unreal, GDevelop, Godot, GameMaker y Construct son los más actuales y los más comunes, ¿ok? Siendo los que tienen todavía soporte en el mercado. Con GameMaker quiero hacer un paréntesis también porque dentro de ellos mismos tienen el RPG Maker, que lo que pasa es que es orientado a solo RPGs, pero bueno, trabaja más o menos con la misma estructura. Unity, software libre, gratis, pueden trabajar con él, utilicen System. Unreal, gratis hasta cierto punto, requiere tarjeta de video, código privado, usa C++. GDevelop, gratis, es web, casi ni lo tienen que bajar, utiliza JavaScript. Godot, gratis, código similar a Python, para que les interese. ¿Ok? GameMaker, no me acuerdo. Construct, usa JavaScript. ¿Ok? Fuera de acá, los desconozco. Eso sí lo digo. ¿Ok? Más que todo, los símbolos son los que están viendo en pantalla, son más que todo los más comunes. En género, los videojuegos tenemos una infinidad de géneros, desde aventura, acción, disparos, rompecabezas, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo del juego, normalmente determina las mecánicas del juego que vayamos a realizar o, en su caso, jugar. Uno no espera normalmente que compres o tengas un juego de deportes y al final termines lanzando tiros por ahí. Es muy extraño. A menos que sea Rocket League, que mezclen fútbol con soccer, con carros, pero eso es otra historia. Cada vez que uno tiene una idea o quiere diseñar normalmente un juego, uno normalmente piensa en el género primero y después trabaja sobre dicho género para crear algo nuevo. Eso nuevo puede ser o una experiencia nueva, parte de la historia, mecánicas de juego, etc., narrativa, sonido, o al mismo tiempo solo innovar dentro de las mecánicas que ya existen que ya existen actualmente. Un ejemplo sencillo pudiera ser el género Metroidvania.
que es una mezcla normalmente de estilos Castlevania y Metroid. Siendo estos los principales géneros, o bueno, los principales títulos de este género, pero tienes varios juegos muy similares, como puede ser Blasphemous, que es uno de los más recientes. Igualmente tenemos los juegos tipo roguelike y roguelite. Roguelike son juegos en donde normalmente cuando tú pierdes todo tu progreso dentro del juego. Y para volver y para jugar, o si vuelves a jugar, tienes que tomar todo desde el principio. Muy similar a lo que vendría siendo Binding of Isaac. La diferencia con este juego es que en Binding of Isaac van a tener algo llamado roguelite, con L-I-T. Eso significa que mientras tú vas avanzando y aunque pierdas tu progreso, siempre vas a tener algo guardado poquito, aunque sea, para tu siguiente ronda. O desbloqueas algo que te puede mejorar en tu siguiente ronda. ¿Ok? Hoy estamos reunidos ¿para qué? Vamos a realizar un bullet hell. Lo voy a realizar en vivo aquí. ¿Ok? ¿De qué se trata un bullet hell? La traducción es infierno de balas. ¿Ok? Son juegos en los que se caracteriza porque te llenan la pantalla de tantos puntitos que no sabes dónde está tu personaje, que tienes que esquivar los puntitos y al mismo tiempo tienes que matar las cosas que te lanzan esos puntitos. Entonces, en resumen, así lo definen. Mientras tú vas venciendo enemigos, te van dando power-ups, etc. Disclaimer: aquí no voy a trabajar arte de cómo diseñar una nave o algún personaje o enemigo. Disclaimer: aquí no voy a trabajar cómo diseñar audio ni nada por el estilo. ¿Ok? Va a ser con una librería que ya tengo, por lo menos de imágenes, cómo colocar todo en Unity para que funcione. Es un proyecto desde cero. Hacer el código de cómo se mueve, ¿ok? Cómo dispara, y por último un bonus track que va a ser la parte más fuerte, entre comillas, tanto de conocimiento como técnico de este tipo de juegos. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. La pregunta: ¿se puede hacer en menos de una hora? Vamos a averiguarlo. Ahorita son las 9:55, así que vamos a ver si se puede hacer antes de las 10:55. ¿Ok? Muy bien. 56. Vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos es tener Unity descargado. Unity lo pueden conseguir desde la misma página de Unity, bajándose Unity Hub. ¿Ok? Unity es una herramienta de software libre que les va a permitir diseñar tanto juegos en 2D, 3D, realidad aumentada, VR, lo que ustedes quieran, lo puede hacer. Lo pueden exportar para HTML, APK, Windows, Linux, Apple, lo que ustedes quieran, también. ¿Ok? La única diferencia con ellos es que si van a crear algo y tienen ingresos por encima de $100,000, creo que mensuales, pues ahí sí tienen que pagar a ellos, pero para aprender ese no es el caso. Así que bueno, lo primero que va a hacer el otro disclaimer: vamos a trabajar con un proyecto en 2D, no 3D. Aunque ya se van a dar cuenta que con Unity, 2D y 3D es solo decirle al juego que se centre en un solo ángulo y ya. ¿Ok? Espera que cargue. Y todo fin. ¿Qué dudas tendrían ahorita al comenzar? Fuera de, además de ¿cuál es el código que se utiliza? Pregunto. No sé, ¿qué dudas tendrían? Cualquiera. Mientras carga. Tengo que esperar un ratito. Es un proyecto nuevo. ¿Cuáles serían las partes más difíciles de hacer? Ya te vas a dar cuenta de que no tanto. Para aquellos que ya han visto clase conmigo con respecto a GDevelop, se van a dar cuenta de que muchas de las cosas no es que sea igual que GDevelop, porque nada es tan sencillo como GDevelop. Si el conocimiento es bajo, ¿ok? Tienen que tener bases de C#, que ya ustedes lo han visto. Vamos a ver listas un poco, vamos a ver cómo llamar objetos, vamos a ver cómo invocar objetos, vamos a trabajar con métodos públicos, con métodos privados, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tranquilos. Principalmente lo más complicado es lo que realmente va a ser el enemigo. Ya después entenderán a lo que me refiero. ¿Alguna otra duda? Rapidito, mientras carga. Ya carga. Ok. Muy bien. Normalmente nosotros comenzamos con Unity con esto llamado el editor. ¿Ok? El editor consta de varias partes. Tenemos la jerarquía, que está en la parte de acá. Voy a lupar. Aquí mejor.
expresión abuela. Ok, tenemos jerarquía que viene siendo, aquí vamos a manejar todos nuestros objetos. Ustedes ya saben trabajar con ciertos objetos, pero realmente aquí es mucho más sencillo. Le vamos a indicar al juego que se crea un objeto, ese objeto va a tener ciertas propiedades que se van a llamar componentes para nosotros, los cuales van a estar en el inspector. ¿Ok? Esas son propiedades básicas, pero no atributos como tal. Los atributos se llevan en código como tal y es código script. ¿Ok? Por otra parte tenemos nuestros recursos, por así decirlo. Aquí tenemos el explorador de lo que viene siendo todo, imágenes, audio, modelos 3D, animaciones, animators, que vamos a ver qué son, texturas, etcétera, 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 etcétera. Aquí se va a manejar todo esto y hasta los scripts también. Y aquí tenemos el inspector, que el inspector es la tercera, digamos, parte fundamental de lo que viene siendo Unity a la hora de manejar nuestros objetos. ¿Ok? Por último y no menos importante, tenemos el espacio 3D donde vamos a estar trabajando. Si se dan cuenta, aquí se ve como 2D, pero si yo le quito aquí, cambia a 3D. ¿Ok? Este cuadrado que ven aquí blanco es nuestra cámara. Muy similar a como estábamos viendo en GDevelop, la diferencia es que, bueno, pues esto es un cuadradito blanco. Aquí tenemos la escena y aquí tenemos el juego como tal o la preview del juego. Aquí, la preview del juego. Entonces, lo primero que vamos a hacer es depositar los recursos que vamos a utilizar. Yo de momento voy a utilizar esto que tienen que ver acá, llamada recursos, las cuales tienen varias cositas. Lo primero, ¿dónde está? Aquí está. Nuestra nave, que va a ser esta en cuestión. Imágenes de animaciones de las turbinas. ¿Ok? Creo que puedo fácilmente hacer así, pues sí. Imágenes de las turbinas. Y por último, nuestras balas. Por lo menos de cada enemigo, de cada personaje. También voy a tener, ¿dónde está? Que es este de acá. Y por último tendríamos lo que viene siendo el enemigo, que consta de nada más esta navecita y esta bala. ¿Okay? Tan fácil como agarrar mi carpeta de recursos y depositarla. Esto solo tiene imágenes, así que no se preocupen. Las cositas que estén extra ya les voy a explicar cómo van a funcionar y cómo se crean. ¿Ok? Que si tienen algunas cositas. Cuéntame. ¿Qué es el PNG Meta? El PNG Meta es una información metainformación que utiliza Unity a la hora de crear los objetos. Ya te vas a dar cuenta qué es. Porque si yo me voy a dedicar a recursos, y por ejemplo me voy a Player 1, está cargando todavía. Si te das cuenta, aquí yo puedo abrir la imagen, pero PNG Meta es una información, la subinformación que tiene mi objeto. ¿Ok? ¿Por qué? Aquí uno puede trabajar directamente tanto con sprite sheets, que son hojas de imágenes, que son varias imágenes en una sola, como también uno solo en cuestión. Si yo tuviera varias animaciones para mi nave, tranquilamente manejo un sprite sheet, que es una hoja de imágenes, y le digo, se utiliza esta en mi animación, sin tener que hacer tanta cosa. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es crear mi primer objeto, tan sencillo como darle clic derecho y crear empty object. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a llamarlo player. ¿Ok? Y vamos a agregar algo llamado sprite render. El sprite renderer es lo que le va a indicar, lo que indica a la computadora qué es lo que se va a mostrar en pantalla. En resumen, es la imagen de nuestro personaje. Y aquí de momento voy a utilizar el Shift 2 como sprite renderer. Ya tengo mi objeto en pantalla. Claro, si yo le doy play, no se va a mover y al mismo tiempo está descuadrado, no está en el centro. Vamos a ponerlo en el centro. Y aquí donde dice Transform es donde trabajamos con lo que viene siendo la posición de mi personaje en pantalla. Hasta la rotación. Por aquí se ve la rotación. Entonces lo que le voy a dar es clic derecho, Reset, para tenerlo en el centro de la pantalla. Dato curioso, cuando tengan miedo de que le den reset y por casualidad le dan a la cámara de forma reset, van a dejar de ver lo que viene siendo su objeto. Esto es porque literalmente la cámara está encima de nuestro objeto. Y tiene que estar un poquito atrás para
que se pueda ver. ¿Ok? Oh. Por si se le funde un ratito. Siguiente parte. Ok, de momento este es mi objeto, pero hay una cosa particular, que se debería llamar player, por cierto. Hay una cosa particular. Normalmente uno trabajaría con esto sí, pero realmente no. Vamos a trabajar realmente con un objeto dentro de este llamado visual, que va a manejar todo lo que viene siendo la visual de mi player. Y este componente en cuestión no lo voy a manejar aquí, sino aquí en visual. ¿Por qué? Ya después verán el tema. Ok. Igual como lo otro, la única diferencia es que este objeto, por así decirlo, este Empty Game Object está anclado y está compartiendo las mismas propiedades que el padre, por así decirlo. Solo que tiene unas propias como tal. En este caso, Sprite Render. Vamos a crear dos más, porque si se dan cuenta, nuestra nave tiene actualmente como dos turbinas. Vamos a darle zoom. Tiene dos turbinitas. Por ende, él va a tener que tener dos, por así decirlo, salidas de fuego a la hora de moverse. Es decir, no se vaya a desplazar por el ambiente. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Vamos a crear dos empty objects similares. En este caso, se va a llamar burner y burner 2. Aquí le voy a dar duplicate y ya con esto tengo burner 1, lo voy a copiar por el número 2. Ok. Igual, como hicimos antes, colocamos los sprite renderers para indicarle qué va a tener. De momento voy a utilizar esta animación sencilla, que son 4 imágenes. Solo tengo que poner una sola porque realmente lo que va a agarrar mi sprite renderer es una sola imagen, no una animación. Para eso le vamos a indicar que esa imagen en cuestión va a tener asociado un animador. Ese animador, para los que han visto esto, posiblemente no, y la mayoría no lo habrá visto, lo más seguro, es un grafo. ¿Un qué? Un grafo. Un grafo literalmente es un flujo de información esquematizado de por dónde va cada cosa. Vamos a comenzar y se los muestro. Tal cual. Profesor, ¿Qué pasó? Unity puede trabajar con XML. ¿Con qué? XML. XML. Yo creo que sí. XML para darle las coordenadas de la sprite. No, directamente lo hace. Si digamos yo quiero trabajar con el sprite, directamente aquí cuando le doy a editor sprite me sale tanto si tuviera más como una sola. Ahorita les muestro una con Mario que tengo ahí de ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Ya tengo mis burners y si se dan cuenta, estos burners están ubicados detrás de mi objeto. Sí. Profe, yo creo que es más fácil editar la cámara en 3D. Créeme que sí y no. Si quieres que todo esté dentro del mismo rango de acción, lo haces tranquilamente en 2D. Porque este es un juego 2D, no te interesa el setup, por así decirlo. Aquí tengo mi nave. Muy bien, ahora vamos a crear lo que vienen siendo las animaciones. Voy a eliminar esto. Esto era parte de la prueba. Ok, no lo estoy usando siquiera. Y lo primero que vamos a crear es un Animator Controller. Un Animator Controller es lo que viene siendo un controlador de animación. Vamos a poner player piso animator. ¿Ok? Y aquí tengo lo que viene siendo un grafo sencillo. Este grafo lo que consta es de primero dos estados, un entry point y un any state. Entry point viene siendo el estado que se utiliza cuando inicia cualquier escena. Any state es cuando pasa en cualquier momento. ¿Ok? Voy a crear primero una transición, voy a crear un estado, el cual va a ser uno vacío, no va a tener nada asignado. Y a este le voy a llamar le voy a llamar no piso move. Es decir, que no se esté moviendo.
¿Ok? Eso quiere decir que cuando no se está moviendo va a tener esta animación. Y cuando tenga movimiento va a pasar a esta animación. Como tal, todo esto se va a manejar a través de una variable booleana. ¿Alguien sabe qué es una variable booleana? Eso no retorna verdadero o falso. Exacto. ¿Y cómo creen que se va a llamar? Move is moving. Is moving. Si se está moviendo, lo que vamos a hacer es pasar a move. Y si no se mueve, tranquilamente regresamos a no move. ¿Ok? Y de base principal vamos a hacer una transición de any state a nuestro is moving. ¿Ok? De momento esto está entre comillas configurado. Pero si se dan cuenta, nosotros no hemos trabajado con ninguna animación particular. Vamos a hacerlo ahorita. Voy a crear una animación de tal manera que vamos a llamarla move. Y esta animación va a estar asociada a nuestro burn. Vamos a agregar aquí, vamos a crear un animator. ¿Okay? El animator utiliza el control que nosotros creamos para asociar la animación que voy a trabajar con el controller e indicarle que literalmente este sprite que está en mi objeto va a realizar estas acciones de mi animator. Y como mi animator dentro de él tiene sus animaciones, pues ya ahorita trabajamos con las animaciones. ¿Qué hacemos ahorita? Nos vamos a nuestro animator. Seleccionamos, este es is not moving. Vamos a crear otra animación. Not move. Y este not move lo vamos a asignar a mi not moving. Acá arriba, motion. ¿Ok? Y en el move hacemos lo mismo con move. Ahora cuando yo me vaya a mi animación se van a dar cuenta de que aquí me sale para agregar propiedades o imágenes. Seleccionamos principalmente el que ya tiene nuestro animator y aquí podemos ir ingresando las animaciones. ¿Ok? Voy a cambiar la imagen a 16 cuadros porque voy a utilizar, bueno, 12 cuadros sería lo real, porque voy a utilizar tanto el exhaust 1, el exhaust 2 y el exhaust 3. Oh, cabe mencionar algo. Normalmente las animaciones para las imágenes van a venir en sprite mode con pixel per unit 100. Hay una cosa curiosa. Unity trabaja con un concepto que cada unidad representa 100 píxeles en pantalla. Pero el tema está en que más grande es el número, más pequeño es la imagen. Entonces hay que hacerlo al revés. Por eso aquí van a ver un número 32. Los que pueden ver, yo sé que lo ven, los que no, déjenme hacer un zoom en la parte de acá. Trabajo con 32 porque estoy trabajando con 32 píxeles por unidad. ¿Ok? Eso quiere decir que la imagen se va a ver más grande. Si yo, por ejemplo, voy a tener este ejemplo, voy a quitar esto. Vamos a ponerle a la nave 100, van a ver el resultado. Aplicar. Si yo me voy a game, ¿ven que se ve más pequeño? En cambio, si lo pongo con 32, se pone más grande. ¿Ok? Tengan pendientes con esto porque a veces que ponen la imagen y van a pensar, ¿pero por qué no se ve tan grande? Lo quiero estirar. Eso no es así. Por otra parte, regresemos al animator. Animation. Ok. Ok, ya de momento tengo mi animación de is not moving. En este caso solo va a ser con un solo burn. Y ahí se está moviendo. ¿Lo ven? Actualmente se para porque no le he dicho que se repita. ¿Lo ven? ¿Por qué se para después de esto? Sencillo, si nos vamos a nuestro grafo, en la ejecución, se devuelve al noveno. pasa directo.
¿Por qué pasa directo? Todavía no le he indicado a la computadora que cuando termine esa animación, cuando vaya para la otra, tiene que estar en verdadero el is moving. Es decir, cuando cambie de transición de not moving a moving, esta flecha de acá se tiene que activar solo cuando nuestra variable booleana sea verdadera. Repetimos, vamos a repetir el mismo concepto con el burner 2 para tener su movimiento ya configurado. En este caso, agregamos el animator. Y vamos a cambiar en el animator esta parte de acá. Yo por mi parte le voy a cambiar el exit time, que en resumen eso lo único que nos indica es qué tanto tiempo demora la animación al salir, o sea, de terminar con respecto a la otra. Es como una mini transición que hay en las animaciones. A mí actualmente no me importa, me interesa que cuando me mueva la llama sea más fuerte directamente y listo, y cuando me detenga sea más pequeña, eso es todo. No voy a trabajar con animaciones intermedias, pero si trabajara con animaciones intermedias, trabajo con estas dos configuraciones de acá, que vendría siendo exit time y transition duration. ¿Ok? Ahora selecciono mi flecha y acá abajo aparece conditions. Marco aquí una nueva y le digo it's moving true. Vamos a la siguiente y la marco, pero la diferencia con esta es que va a ser false. Y ahora, aquí en mi transición también le voy a quitar este movimiento. Si le damos play, tendríamos este movimiento ya. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos esta parte de acá completada. ¿Qué nos vendría faltando? Nuestra nave se tiene que mover. Y normalmente lo movemos con el AWSD o en su defecto con las flechas. ¿Ok? Para esto vamos a realizar un script. ¿Ok? Vamos a irnos a Assets. Para tenerlo todo ordenado voy a crear un folder. Ese folder se va a llamar... ¿Qué imaginación tengo? Se llama scripts. Voy a crear un nuevo script. Y lo voy a llamar Shift Movement. ¿Ok? ¿Por qué lo llamé? Zip Movement, perdón. ¿Me permite, por favor? Ok, por si acaso, algunos de ustedes no sabrán, pero Unity de base trabaja con Visual Studio. ¿Ok? No Visual Studio Code, que es el que están acostumbrados ustedes. Una cosa es el code y otra cosa es el Visual Studio normal. Visual Studio normal peca de utilizar muchos recursos y es muy pesado, al mismo tiempo de ser un poquito fastidioso con ciertas cositas. Pero irónicamente con Unity trabaja perfecto. De base trabaja perfecto. Entonces vamos a trabajar con esto. Lo primero que vamos a hacer es crear algo llamado Rigid Body 2D. Vamos a declarar dicha variable. Esta variable lo que va a guardar es una propiedad que va a tener nuestro objeto. Esa propiedad, como el nombre lo indica, va a ser un cuerpo rígido en 2D. Un cuerpo rígido en en Unity, trabaja con lo que viene siendo las físicas dentro del juego. Es decir, gravedad, movimiento, aceleración, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado y muy importante, cuando vayan a trabajar, si están trabajando en un proyecto 2D, que sea Rigid Body 2D, ¿ok? Porque este Rigid Body normal y ese normal trabaja en aspectos 3D, utilizando normalmente la Z en el espacio, ¿ok? De momento voy a trabajar con el 2D y lo que voy a hacer es... Okay. Lo que voy a hacer ahorita es transform.translate
rb.transform.translate. Vamos a trabajar con este, ¿no? Arriba. Ok. Y vamos a trabajar con lo que viene siendo el trabajar con la rb.velocity. Estaba saltándome una cosa, cuál va a ser igual a new vector 2. Un vector 2 lo que se refiere es una variable que va a guardar dos informaciones, ¿ok? En Unity trabajamos con dos tipos de vectores, vector 3 y vector 2. Vector 3 se utiliza mucho para las posiciones cuando trabajamos con X, Y y Z, ¿ok? Vector 2 normalmente se trabaja cuando trabajamos con solo X y Y. En este caso, Rigid Body 2D solo trabaja con el X y con el Y. Por ende utilizamos un vector 2, ¿ok? Luego de esto, vamos a hacer un input. Un input.getAxis. Por el mouse. Principalmente por el mouse. Claro. Ok. Y aquí vamos a trabajar con que vamos a buscar el valor. El primero sería el X, entonces trabajamos con el horizontal. Entonces escribimos horizontal. Ustedes capaz dicen, ya, pero ¿qué tiene que ver con esto? ¿Cómo Unity detecta qué es este valor en cuestión? Y este valor lo detecta por que de base él ya tiene configurados ciertos controles en el proyecto. De base él ya está manejando lo que viene siendo el AWSD configurados en el input del proyecto. Entonces tenemos el A, el D y la flecha a la izquierda y la flecha a la derecha como un eje horizontal, mientras que el W y el S, o la flecha arriba y la flecha abajo, como el eje vertical. Entonces es tan sencillo como decir al juego, dame el input del eje horizontal, ¿ok? Entonces vamos a multiplicarlo por una velocidad y después lo multiplicamos por time.delta. Esto lo que nos dice es que vamos a multiplicar el valor que nos está dando, que vendría siendo 1 o menos 1, que es lo del axis, ¿ok? Por lo que viene siendo una velocidad que se puede poner como una variable, ahorita la voy a declarar. Por ejemplo, 2500, que serían 2500 píxeles en pantalla. Y por último tendríamos el delta time, que es el tiempo transcurrido, ¿ok? De la acción. A ver, ponemos coma y seguimos con. Ponemos coma y hacemos lo mismo con el input del input axis, en este caso del vertical. Se mueve solo, que no más cómico el caso. Ok. Ponemos. ¿Qué te mueves?
Como saben en C# siempre el punto y coma, importante, y aquí vamos a declarar rapidito nuestra velocidad. ¿Cuál va a ser un float? Velocidad. Vamos a ponerle 2500. Cabe acotar que si yo no le indico aquí qué tipo de variable va a ser, yo no puedo editarla después en Unity. ¿Ok? Así que voy a poner un public. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que le voy a decir en Unity es que el rigid body, en este caso de la propiedad que va a tener mi nave, se lo voy a asignar directamente en este script. ¿Ok? Si no tiene public, este campo no me lo va a permitir. Tendré que buscarlo a través de código y a veces no va a funcionar de la manera más cómoda posible. ¿Ok? Y con esto, lo único que me quedaría sería obtener rb. Esta parte de acá, en mi inicialización, voy a poner get component. Me faltan teclas. Me faltan llaves. Digo, sí, símbolos de mayor y menor. Como el teclado es en inglés. En el teclado podía ponerlo en inglés. Sí, eso es lo que estoy buscando. Windows es básicamente. ¿Qué? Pero si está en español, según. Claro, pero la ubicación de las mayor y menor está en otras teclas, no quiero acceder. Ese es el tema. Vamos a ver rápido aquí. Pero abajo está la barra de idioma, donde dice es a la Sí, de aquí. bueno. ¿Y ves que no me sale inglés? Preferencia de idioma. Esta es la que tengo bien. Ah, Sobre las últimas dos teclas al lado del shift derecho. Claro, pero si hago esto, me da los puntos, los comas, y lo que yo quiero es el mayor y menor. Ah, está por la Z, ¿no? Pero aquí en el teclado no me sale. Ahí el problema. al 58 creo que era para también. Si me das otra vez, no, por favor. No importa si no utilizas. Ok, y lo que vamos a pedir es el rigid body 2D para que me dé dicho componente, ¿ok? Ahora sí tengo que regresar. Puse punto y coma, todos juntos. ¿Qué te pasa de todo? Me encanta cuando mete errores en la nave. Ok, ya con esto tendríamos el código del movimiento de nuestra nave. Voy a quitar esto. Y lo único que vamos a hacer es irnos a Unity, esperamos a que compile, asignamos esto a nuestra nave, tan fácil como agregar el script dentro de mi GameObject, y ahorita le pasamos el rigid body, que viene siendo nuestro GameObject, con el rigid body, colocamos rigid body 2D. Vamos a quitarle la gravedad porque en este caso son naves espaciales, así que no tienen gravedad.
y ya podemos agregarlo aquí. Alto replay. Bueno. A ver, me falta. Un segundo. Ah, claro. Falta una cosa muy importante. La velocidad está acá. Vertical. A mí es que le puse horizontal. Espectacular. Vertical sí está bien. Entonces mete error. Vamos. Input axis horizontal is not. Es que no guardaste. No se lo guardo. No guardó. Ahí sí. Ya tengo mi nave en movimiento. ¿Ok? Vamos a hacer un último tweak rápido en esta parte del código para indicarle que cuando me mueva, lo que voy a hacer es cambiar las animaciones, o en este caso, el valor de booleano para tener la llamita más fuerte. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Nos vamos y ponemos if if mat function mat function.absolute. Esto lo único que me indica es que lo que me dé este resultado, ¿ok? Lo que esté dentro, el absoluto en número, ¿ok? De este valor es lo que voy a utilizar. Entonces de momento voy a poner rb.velocidad en x si es en inglés, velocity.x es mayor a 0 o en su defecto está de nuevo ¿y 0? No. Que si rb.velocity.x es mayor a 0 o en su defecto z, control X, control B. Si esto es mayor a 0, o si no mal recuerdo cómo era, control or aquí está. Ese de acá. Todo por los símbolos en el teclado. Ok. Hacemos mat function. Similar, la diferencia es que en este caso vamos a hacerlo con el eje Y. Sería rb.velocity.y cierro paréntesis, cierro paréntesis, sea mayor a 0. Entonces vamos a trabajar con a ver,
voy a hacer es algo sencillo. Voy a declarar aquí dos animators. Animator, el cual se va a llamar burner. Animator, va a ser burner 2. Y esto lo voy a llamar aquí. Animator punto rápido. Burner punto setBool, que vendría siendo mi variable. SetBool, le indico el nombre de mi variable, el cual is moving, comma true. ¿Ok? Similar a esto, voy a copiar, pego, burner 2. Y similar a esto, en este caso vendría siendo el else, ¿ok? En este caso vendría siendo false. ¿Qué vendría siendo si no me estoy moviendo? ¿Ok? Así sencillo. Cuando le demos a guardar, por aquí, no sé yo. Me dice que la solución tiene un error. Aquí. Lo que hace es que ¿cuál es el error que me puede dar si acaso? Aquí que me dice que se esperaba un... Falta cerrar una llave. Sí, cierto, llave. Porque copié una. Guardamos. Y cuando vengo para acá, el único problema que voy a tener es que no tengo declarado, no tengo asignado los burners en mi public, vale, perfecto, en mi header, entonces lo que vamos a hacer es burner 1, burner 1, burner 2, burner 2. Ya, ok. Entonces si yo me estoy moviendo, actualmente se queda pegado por este de acá. Loop time en la animación. Loop time. Claro. Hay una cosita muy curiosa. En móvil no tengo nada, así que vamos a ponerle el turno. Tengo 12. Vamos con esto. Ya de base, cada vez que nos movamos vamos a tener la animación de las turbinas más grande. Ok, ahora viene la parte del disparo, por lo menos por parte de la nave. Para hacer eso vamos a trabajar con otro script. Y en este script vamos a trabajar con lo que viene siendo a llamarlo ship
should. Es disparar la nave. ¿Ok? En ship should vamos a declarar solo una sola cosa y va a ser otro rigid body. En este caso el de la bala. RB. Y este rigid body lo único que voy a hacer es RB punto transform la posición. Ok. Rigid body 2D va a ser, vamos a hacer una P, pero va a ser un lo vamos a tener como igual, igual. Y ahora aquí vamos a ponerle, en este caso sería RB. Vamos a instanciar una instantiate paréntesis, abrimos paréntesis, ponemos RB, coma, unión, vector 3, que en este caso viene siendo la posición, le decimos qué objeto vamos a instanciar y luego en qué posición lo vamos a poner. Y ahora voy a utilizar el this.transform. Transform normalmente trabaja con lo que viene siendo las posiciones, tanto rotación, posición en Z, o sea, capa, qué tan profundo está, qué tan alto está, qué tan a la derecha está, etc. Punto position, ok, le estoy pasando una posición y en este caso le voy a poner punto X. X. ¿Okay? Entonces le voy a decir que vamos a instanciarlo en esta posición en X, coma, vamos con la siguiente parte que viene siendo lo mismo, this punto transform punto position, en este caso viene siendo Y, punto Y. Y por último, nos quedaría la última parte que vendría siendo 0F. ¿Por qué 0F? Porque no quiero que esté en Z por otro lado. ¿Okay? Y lo último que me falta del RB vendría siendo la rotación. Vamos a decirle que sería coma transform.rotation. Okay. Esto lo único que quiere decir es que si yo, por ejemplo, disparo, se va a mantener con la misma rotación que tiene el objeto desde iniciado. No es que la estoy cambiando ni le estoy moviendo de un lado para otro. ¿Okay? Vamos a guardar. Y antes hay que decirle con qué tecla, por así decirlo, se haría esto. Yo por mi parte voy a utilizar la misma tecla que el salto, en este caso sería jump. ¿Ok? Entonces aquí voy a crear, vamos a decirle input punto get axis, ok, paréntesis, y le ponemos jump. Y aquí le ponemos
falta es error. Description. Igual a 1. ¿Ok? Si en este caso mi getJob es igual a 1, ¿qué dice la instrucción? No puede ser. Etiqueta. Profe, ¿qué va? ¿Qué? ¿Tiene error? ¿Qué cosa? Sí. Toda la línea de Rigid Body. Sí, no, la línea de Rigid Body lo que me dice es que no puede ser declarado dentro de una etiqueta. Pero ya va. ¿Listo? ¿Ve? Sí. Eso. Se pone todo un tema de distance. Que no lo reconocía, pues, o sea, aunque era una línea de código sola, no estaba reconociendo la línea completa. O sea, cuando tienes un if, si pones una sola línea de código, no tiene ningún problema. Pues bueno, no lo estaba reconociendo. Listo, entonces nos vamos por acá. Aquí. Ahora nos play. Pues ya, hay una cosita que nos falta. Verán, actualmente nosotros estamos trabajando con una bullet. Esa bullet es un prefab, ¿ok? Este prefab de acá, que es esta bala, esta balita de aquí, ¿ok? Se crea tan fácil como crear un objeto, crear un objective, vamos a llamarlo bullet 2, ¿ok? Le damos las propiedades que en este caso nosotros queremos, por ejemplo esto, ¿ok? Y en este caso yo lo que hago es arrastrarlo. Al arrastrarlo acá abajo directamente yo creo un prefab. Un prefab es un objeto que directamente no está en la escena, pero es un objeto con unas cualidades que cada vez que yo lo llame van a tener dichas cualidades base, ¿ok? Actualmente la bullet original, por así decirlo, además que tiene un script que a mí me importa, de momento, tiene algo llamado Rigid Body y Circle Collider. ¿Okay? El collider es esta linecita morada, verde que vemos, que literalmente es la hitbox en computadora de lo que viene siendo nuestro proyectil. ¿Ok? Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer ahorita es, vamos a cerrar esto aquí, vamos a quitarlo. Y lo que hago es que en mi nuevo script, que este lo va a manejar directamente mi nave, Spaceship, le voy a asignar lo que viene siendo mi bullet. Ok. A ver, shipshoot, el bullet aquí. Ok. Volvamos a Unity. Seleccionamos la vara con nuestro Rigid Body. Y ahora, al disparar, generamos nuestras balas. ¿Lo ven? Claro, no tiene movimiento, ¿no? Para hacer el movimiento, vamos a realizar lo que viene siendo algo llamado el bullet movement. ¿Okay? Y ya con estas bases tendríamos después cómo hacer otras cosas interesantes. Vamos a ver. Bullet movement. El bullet movement consta de principalmente tres objetos que tienen similitudes con nuestra nave. Es decir, tienen una velocidad, pero la diferencia
con este objeto con respecto a nuestra nave es que este siempre se va a mover en una dirección por el infinito. En nuestra ocasión, lo que vamos a lanzarlo es siempre para el lado derecho de la pantalla, ya que nuestro personaje siempre está mirando hasta el lado derecho de la pantalla. ¿Ok? Después le vamos a dar ciertas líneas de código para decirle que si se va más lejos de un cierto punto, se elimina, porque si no tendríamos millones de balas en nuestro juego y haría que nuestro juego corriera cada vez más lento, ya que nuestra computadora va a tener que pensar o que llevar va a tener que manejar el orden de todas las balas una por una. ¿Ok? Para eso vamos a trabajar con una línea de código bastante sencillita. Un poquito. Vamos a crear una variable pública que igual puede ser privada, pero vamos a ver qué tan bien se ve. Pública, llamada speed. Speed en minúscula, por favor. Gracias. Siempre bien. Speed. Vamos a ponerle que son 20. Float 20F, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahorita es crear en el update vamos a por eso. Como este objeto ya de base va a estar asignado a la bala en cuestión, nosotros vamos a tener directamente ya de manera innata tanto el rigid body como las colisiones y la transformación. ¿Ok? Así que lo primero que vamos a hacer es un transform.translate. Esto lo único que me dice es que voy a mover cualquier objeto a la dirección que yo le esté pasando por el translate. ¿Ok? Translate lo que hace es que me traduce el movimiento al transform. ¿Ok? Y aquí vamos a tener algo tan sencillo como transform.write. Primera posición. Transform RIHT.write, lo multiplicamos por la speed y después por time delta time. Punto delta time. ¿Ok? Esto lo que va a hacer es que cada vez que yo, por ejemplo, dé un clic, va a disparar y se va a mover solo en la dirección de la derecha. Vamos a probar a ver cómo se ve. Hay un error. ¿Tiene error? Ok. Veamos qué sucede. No lo voy a guardar. Cuéntame qué pasa. Time, day.
Ah, claro. Ya sé qué pasa. ¿Dónde es que está aquí? Prefab, bullet. ¿Dónde está mi script? Bullet movement. Y esto. Mega. ¿No crees que es un poco exagerado? No necesariamente. Yo creo que bastante bien. No necesariamente. Siguiendo estos mismos principios, nosotros podemos realizar también un enemigo que pudiera disparar de manera similar. ¿Ok? La diferencia es que vamos a trabajar un concepto diferente. Para no hacer esto más largo, vamos a trabajar con parte del código creado. Normalmente uno trabaja con algo llamado bullet pools. ¿Ok? Similar a como hicimos ahorita, nosotros tenemos lo que viene siendo un ¿dónde está aquí? Enemy bullet, que en general es, por no decir idéntico, ¿no? Tenemos una velocidad de movimiento, ¿ok? En este caso tenemos un vector dirección, que esto es lo importante, porque nuestro personaje se puede mover y dispara siempre enfrente. En cambio, un enemigo puede variar la dirección a donde está disparando. ¿Ok? Por último, invoke. ¿Ya han visto esto en C#? No. Ok. Esta función invoke lo único que dice es que invoca otra función dentro de ella. Es como declararla de nuevo. ¿Ok? En este caso, yo lo que voy a hacer es invocar una función que se llama destroy. Destroy la tengo acá abajo. ¿Ok? La diferencia con invoke es que en mi caso en Unity vamos a trabajarlo a los 3 segundos se va a declarar. ¿Ok? Cada bala se va a autodestruir a los 3 segundos de haber sido disparada, por así decirlo. Por último, no menos importante, tendríamos el movimiento, que si se dan cuenta es el mismo. La diferencia es que aquí tendría la dirección del movimiento. ¿Ok? Esto es lo mismo que hemos visto antes. La diferencia es que aquí, con mi bullet, vamos a hacer esto por atrás. Con la bullet original, aquí yo pongo transform right. ¿Ok? Ya que siempre voy a estar mirando hacia la derecha, no voy a estar disparando hacia atrás. En cambio, aquí yo le estoy dando una dirección. ¿Ok? Esta dirección es una variable privada y es un vector 2. Es decir, va a manejar dos, digamos, valores dentro de esta misma variable. ¿Ok? Una variable compuesta por dos campos, por así decirlo. Por último, tendríamos set. Cuando se destruye, en vez de destruirla o eliminarla de mi código, lo único que voy a hacer es no dejarla activa. La voy a dejar ocultar, por así decirlo. Este objeto ya no va a estar activo en mi proyecto. Y cuando esté deshabilitado, cancelo el invoke. Es decir, cualquier función que tenga invoke ya no funciona. ¿Por qué? Porque si está deshabilitada no quiero que se autodestruya más de lo que ya estaba. O sea, no quiero que vuelva a repetir el ciclo de me desactivo cuando ya está desactivada desde el principio. Tomando en cuenta esto, vamos a agarrar este mismo código. Vamos a copiar. Vamos a moverlo en el bullet. Ok. Ya al tener mi enemy bullet, lo que va a hacer es, bueno, también vamos a poner la nave del enemigo en cuestión. Vamos a poner aquí. Habrá un empty object. El empty object se va a llamar enemy. Y este enemy, a este sí no me importa tenerle un sprite renderer de base, porque como tal no le voy a agregar más capas dentro del enemigo. Si tuviera, por ejemplo, que hacer lo de los burners dentro del mismo enemigo en cuestión, sí es mejor que tengan una visual, o sea, un objeto visual dentro del mismo objeto que maneje todo el concepto de los visuales de mi personaje, por si quiero eliminar alguna parte o lo que sea. De momento voy a colocar esto y voy a mover para acá. ¿Ok? Y aquí tengo mi nave enemiga. Voy a rotarla unos 90 grados de tal manera que esté enfrente.
¿Ok? Presten atención de cómo la roté porque esto va a ser importante en un momentito. Fíjense que el de base está mirando en esta posición. ¿Ok? Significa que mi ángulo de 90 grados comenzaría desde acá. Y aquí terminaría mi ángulo de 90 grados, ¿no? Si yo lo muevo 90 grados hacia acá, mi ángulo de 90 comienza aquí y termina aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora voy a hacer esto. ¿Ok? Vamos a agregar el script de enemy bullet. A ver. No, esta es la bullet. Vale, perfecto. Vamos a ir entonces a ver otro código rapidito que sería enemy fire bullet. Bueno, enemy bullet pulse primero. Bullet pulse lo que hace es manejar un conjunto de balas. Es decir, va a llevar el tracking viene siendo el rastro o la pista de cada bala que yo estoy disparando. ¿Por qué? Porque dependiendo de donde yo dispare, esa bala va a tener una dirección, pero la siguiente posiblemente no tenga la misma. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar este concepto que es el bullet pool. Bullet pool, vamos a tener lo que viene siendo nuestra bullet instancia, nuestra, digamos, pool de bullets instanciada. Luego de eso vamos a tener un game object bullet, es decir, la bala dentro de la pool. Vamos a tener un valor booleano que de base va a estar en true, diciendo que si no tenemos balas suficientes. Y por último, una lista de objetos, de game objects, que en este caso van a ser bullets en general, nuestra lista completa. En el start, lo que hago es que inicializo mi lista, ¿ok? Sin ningún valor aparente. Awake, el método awake es cuando el objeto está activo, digamos, como que despierta, ¿ok? Se realizan ciertas cosas. Es diferente a start. Start es cuando es el inicio de la escena. Awake es cuando el objeto está activo, ¿ok? Son dos cositas diferentes. Y lo que va a hacer es que bullet instance pool voy a decirle this. Este objeto va a ser mi bullet pool. Luego de eso, vamos a tener un get bullet, vamos a tener un getter que nos quita nuestra bala de nuestro arreglo. Y por último, si no tengo balas, lo que hago es que creo una nueva bala. Ok, retorno la nueva bala a mi arreglo. Okay. Esto directamente lo va a manejar nuestro esto lo va a manejar nuestro enemigo. Pueden hacer un objeto directamente para bullet pool. Pueden hacer un objeto directamente para controlar lo que viene siendo todo lo que viene siendo la bullet pool, pero normalmente lo mantienes con un objeto que ya directamente está en pantalla. ¿Ok? Y por último vamos a irnos a Fire Enemy Bullet. Fire Enemy Bullet es, digamos que el último objeto, el último parte del código así importante que vamos a utilizar. Pregunta sencilla. ¿Hasta ahora has necesitado matemáticas para programar? Sí. Poca. ¿Poca o mucha? Dicen por allá mucha. Mediana. Dicen mediana por acá. Regular. ¿Alguna vez han visto esto de acá, no? Sí. Y han visto esto, ¿no? ¿Cómo creen que se hace eso? Muchísima matemática. Déjenme abrir los ojos a algo llamado Oh, no. rosas polares. Un concepto de cálculo 3 que normalmente cuando uno está estudiando uno no le presta atención. Normalmente uno no tiene mucho campo fuera de lo que vienen siendo sistemas de radares, etcétera, 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 ¿no? Aquí trabajamos con esto como si fuera un patrón. La posición en la que yo voy a generar las balas depende de una función trigonométrica. Tranquilos, después la verán en el futuro. Sigue aquí. Una función trigonométrica de cosenos o senos. Si se dan cuenta, cuando un ángulo
va pasando a través de lo que viene siendo su radio, ¿okay? Si tú modificas cómo escala dicho ángulo dentro de la función, vamos a ir teniendo valores diferentes, ya que va a dejar de ser un círculo perfecto. Es como que si tú agarras un círculo y lo empezarás a doblar. Un ejemplo sencillo es, agarremos uno de estos globos que utilizan los payasos para hacer la figurita, que es una tira, lo van girando, lo van torciendo y van generando figuras, ¿no? Más o menos son este mismo concepto. ¿Ok? Entonces, para esto uno utiliza funciones matemáticas y con eso uno hace patrones. Uno de los patrones más sencillos a la hora de hacer este tipo de juegos es una circunferencia. ¿Ok? Generar elementos de formas de estrella. ¿Ok? Eso es tan sencillo como buscar el ángulo en donde va a salir de los 360, tú divides los 360, diciendo toda esta vuelta, en la cantidad de proyectiles que tú vas a lanzar. Cada ángulo va a tener como un espacio entre los mismos proyectiles y luego de eso los disparas en las direcciones que ya calculaste antes, utilizando seno y coseno. ¿Ok? Vamos a ver cómo quedaría un código de manera rápida. Lo primero que se requeriría sería la cantidad de balas, que es un campo serializado. Un campo serializado, en resumen, es un campo que no es público. ¿Ok? Cualquier campo no público es serializado. Y serializado implica que no va a tener, digamos, muchos inconvenientes a la hora de leer el código. O sea, no me voy a poner muy técnico con eso porque, si no mal tengo entendido, creo que solo utiliza Unity en ciertos aspectos del código. ¿Ok? Y en este caso son variables que van a tener bastante reproducción dentro del código y no quieres que se lo que de primero la lista. Serializado se refiere a eso. Vamos a tener un ángulo de inicio, que en este caso yo voy a tomar 90 grados. Un ángulo final, que aquí voy a cambiarlo a menos 90. ¿Ok? Esto fue porque ayer estaba jugando con esto mismo. ¿Ok? F viene siendo float, así que por ahí sencillo. Lo que vamos a hacer es, al inicio, vamos a invocar repetidamente esta función llamada fire a cada 2 segundos. ¿Ok? Con 0 segundos de intervalo. Es decir, cada 2 segundos siempre va a estar disparando. Vamos a bajar. Hay un montón de cositas. Este concepto es para saber cuánto es el ángulo entre cada bala. Agarramos nuestro ángulo mayor, lo restamos por el ángulo menor y lo dividimos entre la cantidad de balas. Parece sencillo. Es decir, es como que yo divida mis notas. Sumo todas mis notas y después la divido. En este caso, lo que me interesa es la diferencia nada más y la divido. ¿Ok? Y el ángulo va a ser, el ángulo inicial, por así decirlo, va a ser mi estándar. ¿Ok? Después paso a un for, que en este caso va a ir de ahí hasta la cantidad de balas que yo necesite. Si por ejemplo pongo 10 balas, va a ser esto 10 veces. Si yo pongo 5 balas, va a ser 5 veces. ¿Ok? Y aquí vamos a hablar de las matemáticas. Fíjense que aquí comenzamos con math function 5. Un 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta variable que va a ser la dirección de la bala va a estar en la posición en X más lo que le agregue de mi ecuación matemática. Y esto es tan sencillo como la misma función que nosotros vimos antes, pero llevada en Unity. El seno del ángulo por pi entre 180. ¿Ok? 180 grados. Ejemplo. X siempre va con seno, mientras que Y siempre va con coseno. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, sacamos la segunda función, similar. Y por último tendríamos nuestro vector de movimiento, el cual está constituido por mi X y mi Y, las dos que calculamos, y 0 en Z porque Z es la profundidad. Por más que tú cambies Z, si lo tienes ahí, en 2D no se va a ver afectado. Es como que si tú lo ocultes más hacia atrás, pero si no tienes algo que lo tape, no va a ser ningún problema. Y por último, mi dirección de la bala. La dirección de la bala consta de una ecuación sencilla, que después también verán antes de que vean esto, lo más cómico, antes de que vean los rosas polares. Y es un vector que va a estar normalizado.
Nosotros normalmente agarramos el movimiento del vector hacia la línea. Por donde se va a mover, lo restamos con la posición inicial y lo que va a hacer es, tengo mi posición final, tengo mi posición inicial. Trazo una línea. Y por esa línea es que quiero la base. ¿Ok? Por eso se normaliza. Y ya después sería decirle, me instancias esta bala en esta posición, en esta rotación, me la pones activa y en esta dirección. ¿Ok? Eso lo llamamos funciones que ya teníamos antes. Esta es la transformación de esta misma variable, que es un GameObject, que este GameObject tiene el valor de la bala que estoy tomando de mi pool get, con instance, get pool. La posición va a ser la posición que tiene ahorita mi objeto que le estoy calculando. La rotación va a ser la rotación que le tengo. Lo pongo activo porque si está inactivo, pues tengo que activarlo de nuevo, que es cuando ya dejo de morir. Y en este caso, le pongo la dirección que calculé arriba. Por último, aquí pone angle y le sumo el siguiente ángulo. Porque con cada bala hago lo mismo. ¿Ok? Veamos cómo se ve. Vamos a agarrar esto, ponerlo en enemy, fire bullet. Aquí tengo mis ángulos, en este caso le voy a poner menos 90 aquí para mantenerlo. Y el prefab de mi bullet, que es lo que va a necesitar para poder disparar. Entonces le voy a poner prefab y mi bullet es este de acá. El script que me pide, y lo voy a quitar, es el de el movimiento de la bullet. En este caso sería enemy bullet, este de acá. Si yo lo doy play, bueno, a ver. Ok, pues el Z, tiene una Z ahí cambiada, vamos a poner esto, 90 y vamos a mover. ¿Ven? Oh. Vamos a verlo más así. Cambiando los ángulos directamente, yo puedo hacer que esto sea más pequeño o más grande. Vamos a poner el 360 acá. 270, por ejemplo. Y aquí le ponemos un 0 para que... Ah, no. Así. Estarán que el 0. Y ponemos 270, por poner un ejemplo. ¿Ok? Y si yo quisiera más cantidad de balas, por ejemplo 50, serían estos tipos de efectos. Ok, esto se ve muy estático y al final de cuentas uno dice, bueno, pero solo hace circulito. Solo hace circulito. Y no se puede hacer que ¿Qué? o sea, que no todo el tiempo el ángulo abierto sea el mismo. Solo modificas aquí. Ah. Tan fácil como... No, pero que sea automático. Sí, Por ahí tiene que lo cambias en el código y ya, fíjate. Eso no cambia valores. Pero toda esa matemática ahí. Por ejemplo, 180. ¿Me entiendes? Sí, pero salen todos los disparos para la misma dirección, ¿no? No necesariamente, pues. O sea, si tú quieres como un arco enfrente, por así decirlo. No, por ejemplo, que el primero, que el lado abierto sea de frente y que el segundo sea... Claro, lo puedes hacer, es solo cambiar los ángulos dependiendo de un for. Piénsalo. Primer tick del for, mueves de un lado. Segundo tick del for, mueves del otro y así consecutivamente. Y vas completando la circunferencia. Ah, sí. Y eso es programación, eso no es matemática. ¿Ok? Por último, vamos a hacer algo más loco. ¿Qué pasa si, y muchos sabrán que a mí me encanta esa pregunta, ¿qué pasa si yo no manejo espacios pequeños a la hora de hacer mi ecuación, sino que directamente le digo que me lo haga en los 360 grados? Vamos a ver qué va a pasar. Para esto me voy a valer de algo llamado patrón de disparos. Vamos a quitar el fire
enemy bullets. Voy a dejar que vean el patrón y luego hablamos un poquito de cómo funciona. Dice aquí. ¿Por qué me está pasando error en una parte del código que ya yo? Arriba. Porque está muy tonto, o sea, de verdad que me está quedando un error que Arriba. un código que no puedo explicar. Ah, no te error por un punto y coma que está separado, creo. Aquí. Y como que falta, pero... Pero Lo que me sorprende es que esto pase y agarro después. Para ver. Ya. Vamos a ver. Para hacer este tipo de patrones, lo que hacemos es girar la misma función. ¿Ok? No estamos dándole no le estamos dando siempre una posición en específico, sino que cada one en cuestión tiene lo que viene siendo asignado a un ángulo y ella va después botando en sí. ¿Ok? Si uno cambia las funciones, hace cositas interesantes como puede ser. Oh no. Ahorita se lo muestro con el test. Pero bueno, más o menos es ese concepto. O sea, si ustedes pueden tanto girarlo como en espiral, ¿cómo hacer que todo vaya por el frente en forma de olas, por así decirlo? Solo manejándolo en un solo eje. Si por ejemplo, en vez de trabajarlo en eje X, Y, lo manejo en solo X, él va a moverlo de esta forma. Vamos a mostrarlo aquí rapidito. ¿Y cuánto conocimiento matemático habría que aprender? ¿Cuánto tiempo pasaría uno para poder aprender todo lo necesario trigonométricamente para aprender eso? Poquito a poco, cada cosa hace tiempo. Piensa que son como legos. Cada cosita que vayas aprendiendo sirve. Les pongo este ejemplo mientras está cargando. ¿Alguna vez ustedes han visto el juego de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, el de Play 4 o el de Miles Morales? Que tienen este efecto de la cámara de la selfie. Esto es un ángulo coseno para poder poner la cámara en esta posición y que se vea realista. Que los que ya deberían estar viendo matemática en bachillerato lo debieron haber visto. Se supone que deberíamos saber. En quinto cuarto noveno. ¿Ok? Bueno, vamos a verlo en este ejemplo. Enemy, aquí tiene un fondito más bonito. Vamos a poner el patrón. Siguiendo con el mismo concepto, pues tiene esta forma. Aquí se me mueve porque las balas y la nave tienen algo llamado collider. El collider es prácticamente la hitbox de cada una y no permite que una esté sobre otra. ¿Ok? Por ejemplo, si yo me muevo, me hace fuerza. ¿Ok? Quiero decir algunas cosas ahí. Muy bien, claro. Aquí de momento no estoy trabajando conmigo. Vamos a irnos con Fire Pattern. ¿Y qué pasaría? Muy similar a lo que dijo un compañero hace poquito. ¿Qué pasaría si yo cambio una pequeña cosa en el código y en vez de decirle que sea en el Y, lo pongo en el X? Esto fue un error que conseguí ayer, que pensaba que no me estaba dando por X o Y cosa. Pero me gusta el patrón, así que le presté atención y después me di cuenta que me había faltado una Y. Por copiar y pegar. Y allá. ¡Wow! Dijeron sí, se ve increíble. ¿Ok? Pero es imposible, casi imposible de activar. Sí se puede. Hay mucho espacio acá, hay muchas cosas acá. Sí se puede. Siempre se Pero puede. que si usted hace la pantalla muy chiquita y dice que no se puede. No, claro. Sí, eso me Ahí es donde gusta. viene el típico balance. Pues, no está esto está pensado para que, concha, les demuestro cómo funciona. No, Pero que- son ese tipo de ¿Quién cosas. hace eso? Son ese tipo de conceptos de matemáticas.
la función, en vez de girar alrededor de ella, lo que le estoy restringiendo por dónde va a girar. En vez de ir por el y, que es lo que termina de dar la curva completa, le estoy diciendo que vaya solo por el x. Lo lanzamos en esta dirección. ¿Ok? Pero se ve muy bien. La fórmula mágica de los videojuegos, la matemática en general. Pequeños conocimientos de matemática y llegan a esto. Hay otras cosas geniales, como pueden ser rosas literales, que ahí sí me demoro medio siglo explicando. Por eso me quedo solo con este concepto que es bastante más reducido. Pero con esto pueden hacer cualquier juego. Pónganse un ejemplo, si yo colisiono esto con otro objeto, ¿qué debería pasar? Pierdo vida. Si mi vida llega a cero, objeto desactivado. El objeto desactivado ya lo vimos. ¿Qué otra cosita? Para que se mueva. Ya saben cómo mover la bala, por ende la nave es lo mismo. Le indican hasta dónde ya. Puede ser que Haga vaya. esto nada más. Si quieres. Y así se vuelve millones de veces más complicado solo porque la posición de las balas cambia. Yo quería que fueran círculos así, que la persona estuviera por ahí tratando de ser seguro. Se ha visto eso. Entonces, bueno, vamos a volver a poner atención. ¿Alguna duda que tengan con respecto a esto? Sé que me extendí un poquito más. Subimos, ¿eh? Alianza. Lo siento. Pero igualmente estamos en el tiempo. Funciones de este estilo, por ejemplo, son con funciones de este estilo. O. Sí. Y sigue siendo matemática. ¿Ok? Son patrones medio sencillos. Ya teníamos el proyecto. Fuera de cualquier otra cosita. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Yo quiero ver cómo se ve si le incrementa la cantidad de balas ahí a esa rosa al último que estaba haciendo. Al último. Sí. Lo que pasa es que ya directamente lo que le estoy diciendo es esto. Mira, vamos a ir con eso también rapidito. Aquí no le estoy diciendo la cantidad de balas, aquí nunca le piden. Lo que le estoy diciendo es que cada tiempo pasa eso. Ok. Si le pongo un tiempo más pequeño, ponte cada 0.01, Ajá. ahí se vuelve más loco. Se pone violento. O sea, se incrementan a. Sí, la frecuencia en la que las balas salen disparadas. Y literalmente va a ser una línea recta, lo más seguro. Eso sí es inesquivable. Eso sí. No, porque Llega un japonés y te lo esquivo, ¿viste? No, lo más seguro, pero estamos en Venezuela, por favor. Además que la hitbox que tengo de mi nave Es demasiado grande. es grande, o sea, porque es esto de acá. Para más chiquitas se puede. Y si nos vamos al... ¿dónde está? No, pero eso parece como un project. Claro, Bueno, es que es ¿cierto? un Son los clon. principales jugadores. Este circulito de acá es la coalición de mi nave. Entonces, abarca mucho, tendría que pasar algo por... O sea, no sé, este tío pixel. ¿Alguna otra duda? Eso que usted hizo de los cordones de balas sería algo para antes de un jefe ahí. Claro, es que ese es el concepto. Recuerden que Bullet Hell es esquivar todo eso mientras metas al enemigo. Y ahora me pregunto cómo habrán hecho la función en la cual una chica de tu juego hacía que todos esos bullets se pusieran así de hielo, desaparecían, no sé cómo hicieron. No, de desaparecer es sencillo. Lo que le dicen es que las bullets activadas en la pool me las desaparecen. O sea, eliminadas, pues, o desactivadas. Es muy similar a lo que yo hago cuando disparo, que duran 3 segundos y después se destruyen. Pero Es similar. aún así, eso debió haber sido una atrocidad para el que hizo ese juego ahí. No el todo. Le lanzas la lista, me le dices desactivar todo. Vas por toda la lista, es un for, por cada puntico de la lista actualmente, lo desactivas. Y listo. ¿Una otra duda? Vamos. No hay preguntas erradas. Yo soy el que pudiera tener las respuestas erradas. ¿De dónde sacan los strikes? ¿Qué? ¿De dónde sacan los strikes? Itch.io. Imagina, hay una aquí dentro de la carpeta, hay demasiados más sprites. Lo que pasa es que utilicé solo eso por hacerlo más resumido. Pero, ¿está aquí por abajo? No, está en juegos. Vamos a. Literalmente todos estos son naves, enemigos, etcétera, que podía haber utilizado originalmente. Sin contar los de este paquete también. Que tiene. Bueno, esta es la nave tal cual.
como que la original, pero no me gustaba, era como muy fea. Y a la tercera ni la vi. Eran cosas como esta. ¿Okay? Entonces bueno, eso lo conseguí por ahí, se los puedo pasar a cualquiera que les interese. Y si son las bullets, toda esta carpeta de disparos, por así decirlo. Que utilicé los dos primeros por ser lazy es otra cosa. Por ser flojo. Este mismo concepto se puede aplicar tanto en Mega Man, porque lo dijeron al principio, de que si yo disparo en una plataforma 2D. Claro, resumido, y de que si choca la bala con alguna superficie, pues se elimina, normal. Aquí lo que le tengo es un código de que si se va a X cantidad de X, la bala se me destruye. Okay, directamente, si se va muy lejos, se destruye la bala. Dígame. ¿Qué cosa? Ah, qué bueno que mencionaste. Unity en 3D. Para que veas la diferencia del 3D con esto. Y eso lo es. Eso no es un plano. Todo es literalmente una hojita de papel. ¿Ok? Y tú lo ves desde este punto de vista. Lo sigo diciendo, esto, aunque se vea como, aunque yo se los muestre como 2D, estoy trabajando en un entorno 3D. La diferencia es que está enfrente de mí. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo qué? Pero bueno, cuéntame, ¿cuál? Dime. Ah, no, claro, sí. La diferencia aquí es que no estoy trabajando con el Z, o sea, trabajo con el X y el Y. Este Z lo estoy dejando de lado. Si yo me fuera con esto, te estoy trabajando con el eje que, por ejemplo, si lo ponemos acá, el Z es el que estaría la línea azul. Y ahí es donde se complican más todas las cosas porque tienes que estar moviéndote en 360 en todas las direcciones. Ok. Es eso, principalmente. Un shooter en tercera persona se puede hacer fácilmente. Es que esa no es lo que estaba pensando. ¿Cómo qué estabas pensando? Eso sucede en tercera persona. Bueno, eso era lo que estaba pensando. Vale. Oh, ¿y Unity funciona con otros tipos de programación que no sean C#? Es estrictamente con C#, ya que Unity trabaja con ciertos componentes de la computadora que son muy básicos. Más bien, Unreal es más fastidioso porque utiliza C++. Te lo pongo así. Vamos a ver un momentito, que vamos a ver si lo reconocen, para que vean que es más o menos similar lo que hemos hecho con las naves, con un Mario Bros. Cuando cargue. Ah, no, mentira, este no es. No, este no es. Este fue otro proyecto. Este es, directamente. Pam, 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 param, param, pam, 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 param. ¿Alguna otra duda? ¿O solo eso? ¿Nada? Bueno, tengo que ver más matemáticas, tecnología. Matemáticas no son malas, ya se los he dicho. Fíjense, por ejemplo, aquí yo tengo el Mario. Esta es la imagen de mi Mario. Y son todas estas imágenes. Entonces, si se acuerdan de que, bueno, los que vieron GDevelop conmigo, tenían que cortarlas, ¿no? Aquí directamente yo le digo esto y selecciono cuál es la que me interesa. ¿Ok? ¿Es un detector de imprensa automático? Sí. Por otra parte, vamos a darle play. ¿Puedo hacer el salto de fin? ¿Qué cosa? Cuando el Mario se queda mirando la pantalla. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito más de zoom. Y eso es todo, o sea, en código es similar, tenemos un animator, tenemos un rigid body, un collider, en este caso es de tipo caja, el movimiento que es similar a lo que estamos haciendo, velocidad, salto, la única diferencia es que sí identifica el piso. Con respecto al visual tenemos un animator, que es lo que hace que cambie las animaciones. Y si quieren ver el animator de Mario, es más complejito que esto, porque tenemos el salto, tenemos el salto como tal, el correr y el estar parado que no se ve.
Y el estar sin parado. correr. ¿Qué cosa? El caminar sin correr. No, porque de momento no tengo ningún sprite que trabaje intermedio, ¿me entiendes? Entonces ahí aprovecho y directamente lo que hago que si Mario está parado, está ahí, si corre, tal cosa. ¿Cuál sería el tema? Si por ejemplo tuviera el caminar sin correr, lo que hago es que trabajo un estado intermedio y ese estado se maneja con la velocidad que tiene. Si es mayor a un punto, corre, si es menor a un punto, solo camina. Y si es cero, queda parado. Yo creo que eso es todo. O sea, una duda.